primera instancia la relación que hay entre el alma y el cuerpo. Relación entre el alma y el cuerpo. El alma racional es inmediatamente la forma sustancial del cuerpo. El alma racional es inmediatamente la forma sustancial del cuerpo. ¿Eso qué quiere decir? Que el cuerpo y el alma no están vinculados por una simple o una mera unión extrínseca o por solo unidad de acción, como un recipiente y su contenido o como un piloto y su nave. Y entre paréntesis cito a Platón y a Descartes. Para Platón y posteriormente para el filósofo Descartes, ellos concebían la unión entre el alma y el cuerpo como una mera unión extrínseca, porque según Platón, el cuerpo debe ser concebido como una cárcel donde el alma está presa. Sigue también enseñando Platón y los platónicos en los tiempos de la teología clásica de los padres de la Iglesia. Resaltamos a Orígenes, que fue el tercer rector del primer seminario teológico que tuvo la Iglesia en su historia, como fue la escuela de catecúmenos, la escuela del Didascalión o la escuela teológica de Alejandría. Orígenes filosóficamente era platónico. Es más, él perteneció al nuevo platonismo, al llamado neoplatonismo, dirigido por el platónico Armonio Saca. Entonces, Origen filosóficamente era platónico y Orígenes seguía la corriente de Platón, los cuales enseñaban que las almas, debido a su transgresión moral, fueron enviadas para ser encarceladas en cada cuerpo. Entonces, Platón concebía el cuerpo como un castigo, como una cárcel donde las almas estaban pagando por el tema de su transgresión moral y estaban encarceladas en el cuerpo. Como Platón concebía de esa manera el cuerpo como una gran cárcel, por eso para él, entre el alma y el cuerpo había meramente una unión extrínseca, o sea, para ellos el alma no era la forma sustancial del cuerpo, no había una unidad inherente entre el cuerpo y el alma para Platón y Descartes, sino una mera unidad extrínseca, o sea que el alma era totalmente diferente al cuerpo y entonces la unidad que había entre ambos era extrínseca en virtud a que el alma estaba pagando las consecuencias de su transgresión moral al estar encarcelada en el cuerpo. En la escritura y en la antropología teológica cristiana de la Iglesia, el consenso es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque según el cristianismo, entre el cuerpo y el alma, cuerpo y alma, constituyen una unión intrínseca. O sea, entre el cuerpo y el alma hay una unidad, y esa unidad es intrínseca, no extrínseca. Como hay una unidad intrínseca, entonces esa unidad intrínseca entre el alma y el cuerpo, según la Iglesia o el cristianismo, pues eso se evidencia en la unidad de naturaleza. En el ser humano hay una naturaleza, una unidad de naturaleza, y esa unidad de naturaleza está conformada por el cuerpo y el alma, pero entre el cuerpo y el alma hay una unidad perfecta o permanente. Y citamos Génesis 2.7. En el Génesis 2.7, la materia del cuerpo se convierte en cuerpo humano vivo en cuanto se le infunde, en cuanto se une con el alma. Y según el Génesis 1.26, es que dice ahí, espiritual, pasando entonces el cuerpo a formar parte constitutiva de la naturaleza humana.
Según la visión de Ezequiel 37:1, los miembros muertos, el texto de Ezequiel 37 es el famoso pasaje de los huesos, del valle de los huesos secos que cobran vida. Los miembros muertos del cuerpo se despertaron a la vida cuando se profetizó sobre ellos espíritu o alma espiritual. Los padres de la iglesia entendían que la unión del cuerpo y el alma era tan íntima que llegaron a compararla con la doctrina o el dogma cristológico de la unión hipostática. Y cito allá el famoso San Agustín. San Agustín dice: por el alma tiene el cuerpo sensación y vida. Los padres de la iglesia entonces hicieron un marco comparativo entre la doctrina cristológica de la unión hipostática y la doctrina de la unidad entre el cuerpo y el alma. Recordemos un poco la doctrina cristológica de la unión hipostática y por qué fue comparada con la doctrina de la unión entre el alma y el cuerpo. Según el primer concilio cristológico y ecuménico primero de Nicea, que se hizo en el año 325, convocado por el emperador Constantino, al cual participaron unos 350 obispos de la Iglesia Universal, que en griego es de la Iglesia ¿qué? Católica. Ya la palabra, bueno, ya los términos, tenemos que empezar a desromanizar nuestras mentes. La asignatura que viene después de esta, el curso que viene después de esto, es Teología del Culto. ¿Oyeron? Teología del Culto, que ya lo están pidiendo ustedes. Entonces, en esa Teología del Culto vamos a mirar el origen, desarrollo, evolución del culto cristiano, no del culto evangélico, no, del culto cristiano, porque antes que surgiera el culto evangélico había un culto cristiano. ¿Cuál culto cristiano? El de la iglesia antigua, el de la iglesia primitiva. Y observaremos cómo se originó la asamblea cúltica cristiana antigua, cómo se fue desarrollando y cómo fue evolucionando, para comparar nuestras expresiones cúlticas del presente con el culto de la iglesia antigua o de la iglesia primitiva. Dentro de ese curso o asignatura utilizaremos algunos términos que en la jerga o que en el léxico evangélico no se usan, porque de manera equivocada se cree que esa terminología proviene de la etimología de la Iglesia de Roma, como por ejemplo el término liturgia, como por ejemplo el término misa, como por ejemplo el término homilía, como por ejemplo el término hostia, ¿ya? Hostia, todo eso lo vamos a ver, porque creo que ya ustedes están maduros. En la medida, así es a mí, en la medida en que han venido evolucionando, ya hay que darles alimento sólido. Al comienzo estábamos dándoles como leche, lechita, para que no les hiciera daño en el estómago. Pero como ya les hemos dado bastante leche, veo que ya pudieron resistir un alimento sólido, como fue el sábado pasado que hablamos de el evolucionismo teísta, o sea, la teoría de evolucionismo teísta. Entonces hay que pasar de la leche magnesia fidis a la yuca, el plátano, el arroz, la papa, o sea, la mojarra, sin espina para que no se ahogue, el ñame y todo lo demás. Bueno, en la época del concilio de Nicea, eso estamos hablando del siglo IV, año 325, el culto cristiano adoptó el nombre de la misa hacia el año 325. Antes del año 325 se le daban diferentes calificativos al culto cristiano. Algunos le llamaban asamblea, otros le llamaban la fracción del pan, otros le llamaban vamos a celebrar la Eucaristía, porque la palabra Eucaristía tampoco es de origen de la Iglesia romana.
Es más, la palabra Eucaristía viene desde la época de los apóstoles, porque si usted va al Nuevo Testamento, el texto evangélico, o sea, el texto evangelístico, donde se nos relata la institución de lo que en el mundo evangélico se llama Cena del Señor o Santa Cena, el texto griego, cuando narra la institución de la comunión, dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿Cuál pan? El pan ácimo, el pan sin levadura de la Pascua. Ese fue el que él usó. No usó galletas de soda, ni usó los panes Bimbo, ni el pan integral. El pan de la Pascua, que era el pan sin levadura. El texto nuestro, el texto de la traducción dice, y habiendo dado gracias. Pero el texto original dice, y habiendo dado Eucaristía. Es lo que dice el Nuevo Testamento. Porque la palabra Eucaristía es un término griego. Y el Nuevo Testamento se escribió en griego. Eucaristía, en el mundo griego, en el idioma griego, ese término traduce acción de gracias. Por eso es que el Nuevo Testamento traducido al español dice, y Jesús habiendo dado gracias. Pero eso de habiendo dado gracias es la traducción del término original griego que el escritor sagrado utilizó y es Eucaristía. Pues la palabra Eucaristía es una palabra bíblica que está en el Nuevo Testamento. Ignacio de Antioquía, a quien le hacemos todo el homenaje, porque nuestro seminario se llama así, en honor a él, Ignacio de Antioquía, discípulo de Pedro y Pablo, dice esto en una de sus cartas. Cuando la iglesia se reúne para celebrar la Eucaristía, dice Ignacio, los poderes de Satanás se debilitan, los poderes del diablo se debilitan, lo dice Ignacio de Antioquía, cuando los cristianos nos reunimos a celebrar la Eucaristía. Así que Ignacio vivió unos 200 años antes del Concilio de Nicea, en el cristianismo primitivo, y ya el término Eucaristía era utilizado para designar lo que usted y yo llamamos Cena del Señor o Santa Cena. Hacia el siglo IV, cuando se hizo el Concilio de Nicea, entonces el culto cristiano, que era el domingo, recibió un nuevo nombre, y el nombre que recibió fue la misa. Por eso algunas iglesias evangélicas clásicas, como es el caso de la Iglesia Evangélica Luterana, que es la primera iglesia evangélica que se fundó en el mundo, hace más de 500 años en Alemania. En Alemania no se le llama Iglesia Luterana, en Alemania se llama la Iglesia Evangélica de Alemania. La Iglesia Evangélica de Alemania, su culto se llama la misa, se llama la misa luterana, la misa luterana. Así que el término misa es un término para designar en el siglo IV nuestra reunión cúltica. Misa es una palabra en latín, en el idioma latín. Si estamos hablando del Concilio de Nicea, todavía en el siglo IV, la Iglesia Latina, que usted conoce con el nombre de Iglesia Romana, como es hoy, no existía. Porque la Iglesia Latina, como es hoy, el ethos de la Iglesia Romana, nace a partir del año 1053 después de Cristo, y el Concilio de Nicea está en el año 325. O sea, hay unos 700 años de diferencia. 700 años antes que naciera la Iglesia de Roma, ya el culto se llamaba la misa. ¿Misa qué es? Misa no es el nombre de un demonio, como en algunas iglesias evangélicas pretenden decir y reprender. Reprendemos el espíritu de misa. No, señor. Misa en latín, en el idioma latín, significa es terminado es, hasta el final. Los cristianos, cuando iban al culto, si yo me encontraba con el reverendo William, futuro presbítero, entonces yo le preguntaba, presbítero, ¿fue al culto?
Entonces el presbítero me respondía, sí, claro, vengo del culto. Presbítero, ¿y usted hasta qué momento estuvo en el culto? Y él me respondía en latín, hasta la misa. O sea, hasta que se acabara, hasta el final. Con el paso del tiempo, la gente, el pastor España le decía a la pastora Ana, su esposa, Ana Reyes, mi amor, vamos para misa. O sea, vamos para el culto hasta que se termine. Entonces, quedó la misa como el nombre del culto cristiano a partir del siglo IV, del año 300 en adelante, 325 en adelante. Todas esas cositas y muchas cosas más las vamos a ver en la próxima asignatura y curso que vamos a dar sobre teología del culto. ¿Ah? ¿Eso es una qué, perdón? Una clase emotiva. Sí. Esto estará como para alquilar balcón. Ahí les voy a enseñar. ¿Se acuerdan que cuando usted era de la iglesia de Roma, el sacerdote romano decía, el Señor esté con vosotros? ¿Y ustedes qué decían? Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias a Dios nuestro Señor. ¿Ah? Es que, ¿ustedes qué respondían? Demos gracias a Dios nuestro Señor. Y ustedes decían, es justo y necesario. El sacerdote romano decía, en verdad es digno, justo y necesario que en todo momento, Señor, te demos gracias a ti, oh Padre. Y seguía. ¿Ah? Bueno, las palabras pueden cambiar, ¿verdad? Pero el orden de los factores no altera el producto. ¿De dónde salió eso? Si usted es estudiante de teología, si le pregunto a usted, ¿de dónde salió esta fórmula litúrgica? Porque eso es una fórmula, o sea, es un diálogo cúltico. Eso del Señor esté con vosotros y con tu espíritu, es un diálogo, es una comunicación cúltica o litúrgica entre el ministro que está celebrando y el pueblo que también está celebrando el culto a Dios. ¿Dónde se originó eso? Si le preguntan a usted. ¿Cuál es su respuesta? Concilio, creo. No. Antes del concilio de Nicea, hubo un padre de la iglesia llamado Hipólito de Roma. Antes del concilio de Nicea, o sea, no, estamos hablando del año 300. Hacia el año 300, cuando todavía la iglesia cristiana estaba siendo perseguida por el Imperio Romano, porque Constantino declaró el fin de las persecuciones fue hacia el 317-18. Había un teólogo presbítero llamado Hipólito que creó esa fórmula. Él es el creador de la fórmula, el Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Él lo creó como una clave de diálogo entre el ministro que está celebrando y el pueblo, para indicarle al pueblo que ya venía la consagración de la cena del Señor. Para indicarle al pueblo, prepárense porque ya va a empezar la consagración de los elementos de la cena. Entonces, la manera de indicarlo era con este diálogo. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Él lo creó fue Él, no Roma. Por eso, si usted entra a una iglesia evangélica luterana, usted va a encontrar que el pastor luterano también lo usó. Y dice el pastor luterano, el Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Si usted entra a una iglesia presbiteriana clásica, no de estas que hay aquí que se han contaminado, sino una presbiteriana clásica, va a encontrar que el pastor presbiteriano también dice, el Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Entra usted a una iglesia episcopal, lo mismo, anglicana, lo mismo, los ortodoxos, lo mismo, porque eso no hace parte de la iglesia romana, eso no lo inventó la iglesia romana, eso viene de la iglesia antigua o primitiva. Entonces, todas esas cositas las vamos a ver.
No. Lo que ellos que dicen que somos de la senda antigua es para que no se pinten. Ya, esa es la senda antigua, ¿no es así? La senda antigua en la iglesia evangélica es que no use pantalón y que no se pinte y que no se ponga arete. ¿Por qué la iglesia romana tomó eso? La iglesia romana no es que lo haya tomado. La iglesia romana, que no podemos negar, pues sus ministros son formados. Porque en la iglesia de Roma, para que usted sea ordenado diácono y posteriormente presbítero o sacerdote, usted necesita primero estudiar en el seminario. Y el seminario antes eran 5 años, enclaustrado. Ahora aumentaron 2 más. Entonces ahora son 7. 3 años y medio teología y 3 años y medio filosofía. El programa está dividido en 3 años y medio de teología y 3 años y medio de filosofía. Sale a los 7 años. Una vez que sale del seminario a los 7 años, le ordenan diácono. Después de ordenarlo diácono, entonces lo colocan al servicio de una parroquia, de un sacerdote, un presbítero, por un tiempo. El presbítero le tiene que reportar al obispo cómo está el comportamiento de ese diácono, lo ha hecho bien, está todo perfecto. Entonces el obispo aprueba, decide ordenarlo ya presbítero, y lo ordenan presbítero y le asignan una parroquia o una congregación o comunidad, como usted le quiera llamar. Muy bien. Entonces, en la iglesia de Roma, que hay formación, pues no es que hayan tomado esto, sino que ellos son continuadores de alguna u otra forma de esa tradición. ¿De cuál tradición? No de la tradición que ellos inventaron, sino de la tradición de la iglesia antigua. Por eso, otras iglesias que no son romanas y que también quieren mantener la tradición antigua de la iglesia primitiva, también mantiene estos elementos. Por muchos años, desde que eso era escrito bíblico, palabra de Dios, espiritualidad, por muchos años, y así hay mucha gente, mucho pueblo, los que van a la iglesia romana, católica, se cree que está escrito en la palabra y no en la. Mira, ¿de dónde viene esa información? Y mucho más, por ejemplo las vestiduras. Vea, usted entra en una iglesia luterana y usted cree que está en una iglesia romana. Porque el pastor luterano, él se reviste como si fuera un sacerdote, con sus vestiduras, o sea, el alba blanca, y con su estola, el pastor. En Bogotá, que hay bastantes iglesias luteranas, usted entra en una iglesia luterana en Bogotá y el pastor está revestido. Porque eso tampoco viene de la iglesia romana. Entonces, todo eso lo vamos a ver aquí. ¿Cómo? Sí, todas esas cosas hay que verlas para que ustedes vean toda esa información. Ok. Entonces, la unión hipostática fue definida en el concilio de Nicea. Y en el concilio de Nicea del año 325, la doctrina de la unión hipostática enseñó que en Cristo había 2 naturalezas, divina y humana, pero que no habían 2 Cristos, sino 2 naturalezas. Esas 2 naturalezas estaban perfectamente unidas y constituían a la persona de Cristo. Agustín comparó la unión entre el alma y el cuerpo con la unión hipostática. O sea, el cuerpo y el alma están perfectamente unidos. Hay una unidad intrínseca entre el cuerpo y el alma. El alma entonces no ha sido condenada en el cuerpo, de ninguna manera. El alma está condenada en el cuerpo porque el cuerpo no es una cárcel. No, ambos son elementos diferenciales, pero están perfectamente unidos, y esa unidad de los 2 elementos diferenciales constituyen lo que nosotros llamamos desde la antropología como la naturaleza humana.
de la naturaleza humana es la constitución, la unión intrínseca de dos elementos, alma espiritual y cuerpo material. Perfecto. Seguimos. Individualidad e inmortalidad del alma. Individualidad, cada alma es individual, pero al mismo tiempo cada alma es inmortal. Cada hombre posee un alma individual e inmortal. Cada hombre posee un alma individual y al mismo tiempo inmortal. Contraria a esta enseñanza es el neoaristotelismo. El neoaristotelismo es el nuevo aristotelismo. ¿Qué dice o qué decía el neoaristotelismo? Esa tendencia, el llamado neoaristotelismo, es una tendencia originada por el humanista Pietro Pomponazzi. Pietro Pomponazzi es el creador del neoaristotelismo, los cuales renovaron el monoxiquismo averroísta. Monoxiquismo averroísta. El monoxiquismo averroísta enseñaba, juntamente con el neoaristotelismo, que el alma racional es en todos los hombres la misma, numéricamente, y que solamente esa alma universal es la que goza de inmortalidad. O sea, que no es el humano que se comparte entre todos los hombres. Exactamente. Ese es el monoxiquismo averroísta, decía eso juntamente con el neo-aristotelismo, que había un alma universal presente en todos los hombres. Entonces ahí estaban negando el individualismo de cada alma, porque cuando yo hablo de que el alma es individual, estoy diciendo que cada ser humano tiene un alma. Mientras estas dos tendencias están afirmando todo lo contrario, que hay una sola alma universal en todos. Perfecto. En el Antiguo Testamento se resalta mucho la idea de la retribución en esta vida. Sin embargo, aún los libros más antiguos conocen la fe en la inmortalidad. Por ejemplo, la vida en la tierra, según apreciación de la Sagrada Escritura en Génesis 47:9, es morar en país extraño. Los muertos van a reunirse con sus padres, también lo dice Génesis 15:15. Se juntan con los de su pueblo, lo dice Génesis 25:8 y Génesis 25:17. Van a dormir con sus padres, lo dice Deuteronomio 31:16. Ahí se está señalando la individualidad de cada alma y al mismo tiempo se está presentando, se está insinuando la inmortalidad del alma en particular. El alma después de la muerte, también dice el Antiguo Testamento, entra en el Seol. El Seol es diferente al infierno en el mundo judío, porque cuando el profesor Yasser estuvo compartiendo el seminario de cultura hebrea, que el reverendo España, no sé si fue, no fue España, fue otro alumno, el alumno Mervin, que es de otro grupo, hizo la pregunta acerca de qué opinaban los judíos en relación al infierno. Yo intervine y dije que la teología escatológica del infierno es un concepto doctrinal eminentemente cristiano, que el infierno como estado eterno destinado para los reprobados o reprobos, los reprobados son aquellos que no se salvaron o que no se van a salvar. Entonces, según la teología escatológica cristiana, aquellas almas reprobadas están destinadas a ser lanzadas a un estado eterno de condenación. Ese estado eterno de condenación el cristianismo le llamó infierno y lo tomó de las declaraciones escriturísticas que el maestro
nuestro Señor Jesucristo hizo en algunos evangelios. Más exactamente, cuando Jesús dijo, no le teman a aquel que puede matar al cuerpo, porque al alma no le puede hacer ningún daño. Ténganle miedo a aquel que puede acabar con el cuerpo y lanzar el alma al infierno. Para los judíos en el Antiguo Testamento había un estado, que era el estado de los muertos, llamado el Seol. El Seol para los judíos era una mansión, pero era una mansión común, donde moraban las almas separadas de los cuerpos. Entonces, en el judaísmo, cuando venía la muerte natural también consistía en un acto de separación, donde el elemento espiritual, llamado alma espiritual, se separaba del elemento tangible o material que era el cuerpo. La unidad entonces intrínseca entre el alma y el cuerpo, unidad de dos elementos que constituyen una naturaleza llamada naturaleza humana. Cuando llega la muerte natural, se acaba con esa unidad intrínseca entre el cuerpo y el alma, a tal punto que el cuerpo vuelve de donde fue tomado, según el sabio en Eclesiastés, fuimos sacados del polvo y al polvo nuestro cuerpo material vuelve. Pero el espíritu, o sea, el alma espiritual para los judíos, iba a una mansión común llamada el Seol. El Seol puede ser traducido también como estado de los muertos. Entonces, en el judaísmo no había una separación como en el cristianismo de estado eterno de salvación y estado eterno de condenación, sino que era un Seol, donde estaban las almas que habían sido separadas del cuerpo en el momento en que se presentó la muerte natural. Génesis 37, 35. Los libros más modernos en el Antiguo Testamento, sobre todo un libro que yo he citado mucho aquí, que es el libro deuterocanónico de la sabiduría, porque si usted quiere ser un buen teólogo, usted no puede vetar ningún libro de la Biblia. En el mundo evangélico de última generación, el talón de Aquiles es no utilizan los deuterocanónicos, ni siquiera para una referencia histórica o teológica, mucho menos para una referencia canónica, porque otra mentira que en el mundo evangélico se ha dado es que los deuterocanónicos no los podemos aceptar porque son libros inventados o incluidos en la Biblia por la Iglesia romana. El problema del mundo evangélico, ¿cuál es? Lo que no entienden o lo que no aceptan, para no entenderlo, o sea, para seguir sin entendimiento de eso, o para no aceptarlo, se lo tiran aquí, a Roma o a Satanás. Entre Roma y Satanás está todo. Entonces, los deuterocanónicos no los aceptamos. ¿Por qué? Porque esos son de la Iglesia romana y no saben la historia de los deuterocanónicos y su inclusión en el canon del Antiguo Testamento. Ninguno de ellos sabe que los deuterocanónicos hicieron parte del Antiguo Testamento desde el año 280 antes de Cristo. Ahí no hay iglesia romana ni papa. Y estuvieron en el Antiguo Testamento utilizados por los judíos hasta el año 100 después de Cristo. O sea que en la época de Cristo y de los apóstoles, el Antiguo Testamento tenía los deuterocanónicos. Se murieron los apóstoles y murió nuestro Señor, resucitó y ascendió a los cielos, y todavía los deuterocanónicos hacían parte del Antiguo Testamento. Fue una decisión arbitraria de los judíos en sacar los deuterocanónicos del Antiguo Testamento. Pero la Iglesia no lo sacó. La Iglesia siguió utilizando el Antiguo Testamento con deuterocanónico. Eso en el mundo evangélico no se sabe. ¿Ya? Porque no quieren estudiar. Porque no estudian. Tienen una potestad llamada la ignorancia, que no sale ni con ayuno
ni con oración, porque entre más ayunan, más se fortalece. Vea usted. Sale es con formación en aquellos que quieren formarse. Ok. Entonces, en el Deuterocanónico de la sabiduría, abundan en testimonio de la fe en la inmortalidad del alma. Mire esto, que abrigaba el pueblo israelita. Por ejemplo, en Sabiduría 2:23, entre comillas coloco lo que dice el texto. Dios creó al hombre, ¿para qué? Para la inmortalidad, así dice el libro de la Sabiduría. Y le hizo a imagen de su propia inmortalidad. Entonces aquí encontramos la explicación del Génesis 1:26, cuando el escritor sagrado dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Según el escritor de la sabiduría, el hombre es imagen y semejanza de Dios, porque así como Dios es un ser inmortal, el hombre también es inmortal, pero es inmortal no en cuanto a su cuerpo, es inmortal en cuanto a su alma, porque cuando la muerte natural visita al ser humano, y algún día nos visitará a nosotros, no sabemos cuándo, pero algún día nos va a visitar, cuando la muerte natural visite nuestras vidas, se producirá una separación entre nuestra alma espiritual y nuestro cuerpo material. Esa separación implica la desintegración o desaparición de tu cuerpo, de mi cuerpo, que tanto cuidas. Pero esa muerte natural no implica desaparición de tu alma, que no cuidamos. Porque cuidamos más el cuerpo que el alma. O sea, cuidamos más lo físico que la piedad. Lo físico lo cuidamos para que nos veas bien, para que la esposa siga amándonos, porque si nos descuidamos, entonces algunas nos dejan de amar, porque ya nos está saliendo púlpito. ¿Cómo les parece? Ok, sí. ¿Usted sabe que todo entra por dónde? Por los ojos. Pero si te dejan, Cristo no te va a dejar, que es lo mejor. Ok. Entonces, el alma es inmortal según el libro de la sabiduría. La fe en la vida futura, claramente expresada, ahora vamos para el Nuevo Testamento, se apoya en la firme convicción de la inmortalidad personal. Esa inmortalidad personal del alma, Cristo la enseñó. Aquí está el texto de Mateo 10:28. No temáis a los que matan el cuerpo, que al alma no pueden matar. Seguimos. El apóstol Pablo está convencido de que inmediatamente después de la muerte, él alcanzará su unión con Cristo. Lo dice Pablo, después de que yo me muera, voy a unirme con Cristo. Cuando dice, deseo morir para estar con Cristo. Filipenses 1:23. Pablo dice, para mí, el morir, no. Para mí el vivir es Cristo. Ya van a hacer una cantinflada. Para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. ¿Por qué? Porque a partir de la muerte me voy a unir a Cristo. Entonces en Pablo está el concepto de la inmortalidad del alma. Desarrolló también ese concepto teológico. La doctrina sobre la muerte del alma, mire cómo se llama, vea. Entre paréntesis se llama metoxiquismo. Todo se llama como metoxiquismo. Aquellos que crean que con la muerte natural también viene la desintegración, desaparición o muerte del alma, son del movimiento o la corriente del metoxiquismo.
Es totalmente desconocido el metapsiquismo en la Sagrada Escritura, porque la Sagrada Escritura no plantea la muerte del alma o la desintegración del alma. Y sigo con textos bíblicos, Mateo 10:39, Mateo 16:25 y Lucas 16:19. Los padres de la Iglesia no solo testifican la inmortalidad del alma, sino que al mismo tiempo la razonan con argumentos filosóficos. Cuando hablamos aquí o apelamos a los padres de la Iglesia, porque note usted que en cada uno de estos encuentros académicos o de nuestras cátedras, al final no solamente citamos la Biblia, sino que también apelamos al testimonio teológico de los padres de la Iglesia. ¿Quiénes son o quiénes fueron los padres de la Iglesia? Porque usted también tiene que argumentar. Si le preguntan a usted, bueno, ¿y quiénes fueron los padres de la Iglesia? Porque yo veo que usted cita los padres de la Iglesia, los padres de la Iglesia. ¿Y quiénes son esos señores? Los padres de la Iglesia fueron un sinnúmero de personajes que vivieron entre el año 100 de la era cristiana y el año 787 después de Cristo. Entonces, la patrística es la segunda etapa en la historia de la Iglesia, que va, repito, entre el año 100 y el año 787. Los grandes teólogos, doctores, líderes, obispos que vivieron en esa época son llamados los padres de la Iglesia. ¿Por qué le conocemos o se llaman así, padres de la Iglesia? La Biblia no dice que Jesús dijo, no llamen Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. Y entonces, ¿por qué le vamos a llamar padres? Estamos contradiciendo la Biblia llamándole a estos personajes con el nombre de padres. Porque es que en el mundo evangélico, ustedes perdonen que yo cite tanto el mundo evangélico para corregir. Lo que pasa es que en nuestro mundo evangélico hay bueno, para no ser tan duro con el mundo nuestro, hay demasiados errores, producto de la ignorancia. Porque es que nosotros, antes de ser evangélicos, ¿qué éramos? Romanos. O William, que era ateo. Gracias a Dios no fue romano, sino ateo. Estaba en una mejor iglesia, que era el ateísmo. Porque el ateísmo es más sano que Roma. ¿Cómo le parece? Muy bien. Entonces de Roma dieron un salto a otro extremo. ¿Cuál es el otro extremo? El mundo evangélico. Entonces en el mundo evangélico, repito, lo que no entendemos o no conocemos y que hayamos visto que se hace en Roma, lo rechazamos enseguida porque decimos, es romano, sin ser romano, aunque esté en Roma. Un ejemplo, la doctrina de la Trinidad. ¿Roma la enseña o no la enseña? Sí la enseña. Entonces, ¿es romana por eso? No. La doctrina de que Cristo es Dios y hombre, ¿Roma la enseña o no la enseña? Sí la enseña. Entonces, ¿es romana la doctrina? No. La doctrina de que el Espíritu Santo es una persona y es Dios, ¿la enseña Roma o no la enseña? Sí la enseña. ¿Entonces esa doctrina es romana? No. O sea, hay una cantidad de doctrinas y de prácticas que tiene Roma, pero que no son romanas, en su origen. Dentro de eso está el término padres. Cuando Jesús dijo, no llaméis Padre vuestro a nadie, también dijo, y no llaméis Maestro vuestro a nadie, porque así como uno es vuestro Padre, uno también es vuestro Maestro, que es el Cristo. Entonces, si yo no puedo llamar a nadie con el término Padre, tampoco podría llamar a nadie con el término Maestro.
Entonces, ¿en qué contexto lo dijo Jesús? Porque si eso es así, Pablo contradijo a Cristo. Porque no solamente Pablo utilizó el término maestro, sino que también se nombró, proclamó y denominó padre. Cuando Pablo le dice a Timoteo, hijo mío en la fe, yo soy tu padre que te engendré en mis prisiones. Le dice Pablo a los corintios, aunque ustedes tengan 10.000 años, ninguno es vuestro padre, porque el único padre que ustedes tienen soy yo. Entonces utilizó el término padre diciendo que él era padre, en la fe de esos creyentes, que eran sus discípulos. Y también utilizó el término maestro cuando dice, Dios constituyó en la iglesia a unos maestros. Entonces, ¿entonces contradijo a Cristo? No. Lo que Cristo está diciendo es que al nivel del Padre Celestial no coloques a ningún padre. Y al nivel del maestro que soy yo, no coloques a ningún otro maestro. El único padre es Dios y el único maestro soy yo. Pero eso no quiere decir que no haya otros padres y que no haya otros maestros. Sobre todo en la antigüedad, el término padre y maestro iban de la mano. ¿Por qué? Porque en la antigüedad cristiana y no cristiana, también judía, el maestro era llamado padre por su discípulo. Los discípulos llamaban a sus maestros padre, padre, padre. Eliseo, como le decía Elías, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, cuando se lo estaban quitando. Padre mío era Elías, era el papá de él, porque era su maestro. Así que llamamos padres de la iglesia a los grandes maestros, doctores y teólogos que enseñaron las grandes doctrinas que hoy nosotros profesamos. Por esa razón, a estos grandes maestros le hemos dado el calificativo en historia eclesiástica como los padres de la iglesia. Porque, repito, en la antigüedad a los grandes maestros se les consideraba padres en la fe. Entonces, esos son los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia fueron los grandes maestros que nos enseñaron las grandes doctrinas. Entonces, siempre apelamos a los padres de la iglesia. Por esa razón, en la antigüedad al obispo, que era sucesor de los apóstoles, se le llamaba padre, al obispo. Porque cuando muere el último apóstol, que fue Juan, que se le llaman apóstoles de primera generación o apóstoles del Cordero, el ministerio apostólico continuó, no se acabó, pero ahora continuó bajo la responsabilidad ¿de quién? De los obispos. Los obispos en la antigüedad eran los nuevos apóstoles. Profesor, ¿y por qué no se le llamó? ¿Y por qué, si ellos eran los nuevos apóstoles, no adoptaron el nombre de apóstoles? Por respeto a los apóstoles del Cordero, no adoptaron el nombre de apóstoles. Adoptaron el nombre que Pablo les dio allá en la carta a Timoteo, cuando Pablo dice, el que quiere ser un obispo, buena obra desea, pero el candidato al episcopado, a ser obispo, tiene que tener estos requisitos. Entonces, Pablo les llamó obispos, no apóstoles, aunque eran sucesores de los apóstoles, aunque eran apóstoles. Entonces, a partir del año 100, el apostolado ahora fue y empezó a ser desarrollado por los nuevos apóstoles, que eran los obispos. La iglesia, los cristianos, al obispo le decían obispo o padre, o sea, padre en la fe. Por eso hoy la iglesia de Roma, al presbítero, ¿el presbítero qué es? El ministro que está a cargo de una congregación. Por eso en la iglesia de Roma, al presbítero que está a cargo de una congregación, ¿cómo le llaman? Padre. Le llaman padre por esto, ¿verdad? Porque en la antigüedad
a quien se le empezó a llamar padre era al apóstol. Cuando mueren los apóstoles, porque Pablo dice que es padre de Timoteo y de los Corintios, cuando mueren los apóstoles, entonces los obispos, los sucesores de los apóstoles, también se les llamaban padre, como Pablo. Y con el paso del tiempo, ya no solamente al obispo le llamaban padre, sino también a los presbíteros. Y el presbítero era el pastor de una congregación. Entonces le llamaban padre. Todo esto se lo digo para que usted vaya creando cultura teológica. Porque si usted va a una iglesia no romana, entra a una iglesia episcopal, y en la iglesia episcopal al ministro encargado de una congregación le dicen padre. Padre, y no es romano, es episcopal. Así que ni el término padre se lo debemos a Roma. El término padre viene de la antigüedad. Vea usted cómo le parece todo esto que estamos diciendo hoy. Y entonces en el mundo evangélico, digamos que claro, se llaman pastor. pastores. ¿Desde cuándo pastor? Le explico lo siguiente. En el siglo XVI surge la Reforma protestante de Martín, Lutero y Juan Calvino. La iglesia evangélica luterana, todos acá atentos, es la que cambia esta tradición. Porque en Occidente nada más estaba la iglesia romana, no existe otra iglesia en Occidente. ¿Qué es Occidente? Europa. Ya, porque América todavía no estaba descubierta. Aquí eran nuestros antepasados indígenas. ¿Ya? Entonces, allá en Europa, nada más estaba la iglesia de Roma, era la manda más. En la iglesia de Roma, al sacerdote, que en sí es presbítero, porque el término bíblico es presbítero. En la Biblia está el término presbítero. ¿Dónde? En el texto original. La Reina Valera no tiene el término presbítero porque la Reina Valera es una traducción. Pero si usted va al original, va a encontrar el término presbítero en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, ¿quién era el presbítero? El ministro encargado de pastorear una congregación. Lo que en el mundo evangélico se llama pastor. Entonces, cuando la Biblia dice que Pablo dijo que Dios constituyó a unos pastores, el término pastor aquí que Pablo utiliza no se utilizó para designar el nombre del ministerio. Se utilizó para designar una de las labores o de las funciones que hace el presbítero. El nombre del ministerio es presbítero. ¿De cuál ministerio? Del que está a cargo de una congregación. La principal labor, función, oficio que cumple el presbítero es pastorear. Por eso le llama pastor. O sea que el término pastor es para designar la labor, más no para designar el nombre del ministerio. ¿Ya van entendiendo? Para designar el nombre del ministerio es presbítero. Por eso en la iglesia de Roma el sacerdote se le llama presbítero, es el presbítero. Porque eso viene desde la antigüedad, está en la Biblia, y de los padres de la iglesia. ¿Ya? Así que el presbítero pastorea, es un oficio, pero el presbítero también enseña, maestro. Pero el presbítero también predica, evangeliza, evangelista. El obispo es apóstol porque es sucesor de los apóstoles. Pero el obispo también es pastor porque pastorea la iglesia. Mientras el presbítero es pastor de una congregación, el obispo es pastor de una región. El presbítero y el diácono está bajo la autoridad del obispo. Pero el obispo también evangeliza, porque Pablo le dice a Timoteo, que era un obispo, haz obra de evangelista. Pero el obispo también enseña, porque en la antigüedad todo obispo era teólogo y maestro. Entonces, los llamados 5 ministerios, que más bien son 5 oficios,
se reúnen en el obispo. O sea que están mal, digamos, diferenciados. Se reúnen en el obispo. ¿Ya? Entonces, mis amados hermanos, estábamos en el término que padre, con el luteranismo. La iglesia luterana dijo, vean, la iglesia de Roma es la única que hay en Europa. Entonces, si bien sabemos que el ministro encargado de una congregación es el presbítero, y al presbítero se le puede llamar padre, porque desde la antigüedad se le llamó padre, ¿ya? Porque es padre en la fe de los creyentes que van a su congregación. Nosotros no le vamos a llamar padre, vamos a llamarle pastor. Padre está en la Biblia y pastor también está en la Biblia. Para nosotros diferenciarnos, le vamos a llamar a la persona encargada de una comunidad o congregación pastor. A partir entonces de la iglesia luterana, de la Reforma, fue que se cambió la terminología. Ya al ministro luterano encargado de una congregación no se le llamó presbítero. Ahora se le llamó pastor. Y de ahí todo eso se masificó en el ala evangélica. Pero en la antigüedad no era así. En la antigüedad, repito, al ministro encargado de la congregación se le llamaba presbítero, porque pastor era el nombre para designar una de sus labores. La iglesia luterana tomó el término pastor ya no para designar una de las labores del presbítero, sino para designar el nombre del ministerio de la persona encargada de una congregación. Y en el mundo evangélico quedó así hasta nuestros días. ¿El obispo es pastor? Sí, es pastor, porque pastorea la iglesia, pero es obispo. Su ministerio es obispo. ¿El presbítero es pastor? Claro que es pastor, pero es presbítero, porque el nombre de su ministerio no es pastor, es presbítero. Y tanto al obispo como al presbítero se le pueden llamar padre, porque desde la antigüedad se le llamaba así. ¿Ya? Por ejemplo, si ordenamos aquí a John presbítero, entonces a John se le podría llamar ¿cómo? Presbítero John o Padre John. Padre John, ¿cómo está? ¿Ya? ¿Ya yo? ¿Ah? No, yo le estoy enseñando es lo que hacía la iglesia. Independientemente si usted lo hace o no lo hace, yo tengo que enseñar cómo era la iglesia. ¿O no es así? Claro. O sea, no, la iglesia, la historia de la iglesia y la iglesia no se puede adaptar a lo que la iglesia evangélica hoy cree. No, porque la iglesia evangélica es hoy. Ya la iglesia antigua ya pasó. Entonces, es la iglesia evangélica la que se tiene que adaptar como era la iglesia. Entonces, mentiría yo si les dijera aquí el cuento y la paja de que no, en la antigüedad al ministro encargado de una congregación se le llamaba pastor. No, eso es falso. Al ministro encargado de una congregación era el presbítero. Pastor era su oficio, una de las funciones que él tenía. Que también le llamaban padre. ¿Por qué? Porque es padre en la fe de los creyentes que están en su congregación. Como Eliseo le decía a Elías, padre mío, padre mío. Y eso no era porque Elías estaba a cargo de una parroquia allá en el judaísmo o en la época de Israel. No había parroquias, pero ya era padre. Todas esas cositas vienen en la otra. Estas son bombas que vienen ahora en el otro curso. Sí, señor. Sí, seguimos pues. Ya entonces usted sabe quiénes son los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia son los obispos y primeros maestros de la fe cristiana. Las grandes doctrinas vienen de ellos. Por eso, como fueron los primeros maestros, les damos el nombre de padres, porque en la antigüedad al maestro se le llamaba padre por parte de su discípulo.
Claro, así es. Padre porque soy obispo y padre porque les estoy enseñando la fe. La fe genuina. Los estoy expulgando. Sí, sí. La parroquia mía, como decía John Wesley, que era un presbítero anglicano, que en la iglesia evangélica hablan de John Wesley. Pero la iglesia evangélica lo que no saben es que John Wesley era un presbítero anglicano, era un sacerdote anglicano. La Wesleyan. Ya le digo qué es la iglesia wesleyana, para que usted también sepa. La iglesia wesleyana no la fundó John Wesley. Es más, él ni conoció eso. John Wesley era un inglés y él pertenecía a la iglesia anglicana. La iglesia anglicana, la palabra anglicana es un gentilicio que significa la iglesia de Inglaterra. Hay que ver otra asignatura aquí urgente, que es historia del protestantismo. Ese curso hay que darlo también. O sea, ustedes están iniciando, hombre. Oye, ya se quieren graduar, vea, dice, ustedes están comenzando apenas. Yo los estoy discipulando prácticamente. Ustedes tienen que pagar, tienen que soltarle a la reverenda Laura las indulgencias de las mensualidades y aquí está la ofrenda del discipulado. Eso es aparte. Muy bien. En Roma duran 7 años, ¿cómo le parece? Por eso es que un cura romano, pues un pastor evangélico en filosofía y teología lo revienta todo. No le aguanta ni el primer round como Tyson antes. Entonces por eso ustedes tienen que estar bien informados, por si sale un cura romano diciendo el Papa es el sucesor de Pedro porque Pedro es el primer Papa. Enseguida, un momento. Ya le voy a explicar dónde se originó el término Papa. En la época del apóstol Pedro el término Papa no existía. Pero sí, es cierto que el término Papa tampoco es de la Iglesia romana. Esa es otra cosa. El término Papa no es de la Iglesia romana. En la antigüedad, en la época de los padres, a los grandes obispos, a los obispos encargados de las grandes sedes como Jerusalén, Alejandría, Antioquía, Éfeso, Constantinopla, Roma, porque la iglesia en Roma, ¿quién la fundó? Pablo. Oye, que llegó allá y después Pedro. Entonces no la fundó el Papa romano. Entonces, a los obispos encargados de esas ciudades, en la época de la patrística, y ustedes saben qué es la patrística, les dieron el nombre de Papa. El Papa de Roma, el Papa de Alejandría, el Papa de Jerusalén, el Papa de Atenas, el Papa de Constantinopla, o sea, los grandes padres, o sea, los padres de esas regiones. ¿Oyó? Cuando Roma se separó de la iglesia en el año 1053, habían de 5 a 6 papas, pero todavía no estaba la iglesia latina. Lo que pasa es que el Papa romano, que era uno entre los 6, quiso decir que el único chacho era él y que todos los demás tenían que someterse a él, y ahí fue donde se dividió la iglesia. Ya. Sí, ustedes en historia están ¿qué? Ustedes en historia están graves. Dios mío, Padre Santo. El alma está separada del cuerpo. Así es. ¿Y vamos por dónde? Tanta cosa que le estoy diciendo que ya me... No. Oye, bueno, empezar con el origen de la... Sí. Estaba explicando ahora lo de dónde salía Pastor Troya. Ok, ya terminamos. Muy bien. Ok, entonces, por ahora tengo que decirle pastor, porque usted no ha sido ordenado presbítero. Pues no le puedo llamar una cosa que usted no es. Para que se le llame presbítero, usted tendría que ser ordenado como tal. Y esta es otra cosa. En la antigüedad, los únicos que podían ordenar, en la iglesia de los apóstoles, ¿quién instituía a los demás ministros? Los apóstoles, que imponían sus manos y instituían en los ministerios.
Hemos dicho que los sucesores de los apóstoles, ¿quiénes fueron? ¿Los qué? Sí, pero los obispos. Si el obispo es el sucesor de los apóstoles, las funciones apostólicas ahora estaban en los obispos. Y una de las funciones apostólicas que los obispos tenían eran también instituir o ordenar en los diferentes ministerios. Entonces, ¿quién puede ordenar a alguien como diácono? El obispo. ¿Y quién puede ordenar a los diáconos presbíteros? El obispo. En la antigüedad, un presbítero no podía ordenar, porque la función de ordenar es potestativo del obispo por ser sucesor de los apóstoles. ¿Eso qué indica? Que en el mundo evangélico, ¿quién ordena? Los pastores se ordenan ¿entre qué? Entre ellos. En el mundo antiguo de la iglesia primitiva así no era. Era el obispo el que ordenaba a los diáconos y era el obispo el que ordenaba a los presbíteros con imposición de manos y en una ceremonia. El origen de cada alma humana, para no seguir traumatizándolos, ya, y para que no se pongan a llorar aquí. Sí, pero como es que vamos a decir todas esas cosas cuando esté todo el mundo aquí, para darles una limpia a todos. Okay. Claro, ese va a ser una liberación, va a ser una liberación colectiva. Van a chillar muchos espíritus. Claro, así es. Y a mí se me someten, ¿oyó? Sí, ese día hay que traer periódico, porque los espíritus de ignorancia van a salir en forma de vómitos y todas esas cosas. Sí, traiga el periódico, pastora. No, nada, esos son recochas ahí. Así es. Bueno, sigamos, por favor. En los descendientes de qué, hermanos, allá mire, ve allá, en los descendientes de Adán, el origen del alma está vinculada a la generación natural. ¿Cuántos son descendientes de Adán? Todos. El origen del alma está vinculada a la generación natural. Sobre este hecho existe conformidad, pero el meollo está en lo siguiente. Pero hay diferencias cuando se trata de explicar cómo esa alma que está vinculada a la generación natural por ser hijos de Adán se ha originado. Entonces, para explicar cómo se ha originado tu alma y mi alma, en cada cuerpo aquí hay 4 teorías que tratan de explicar eso. La primera teoría es el preexistencianismo. Segundo, emanatismo. Tercero, generacionismo. Y cuarto, creacionismo. ¿Qué dice el preexistencianismo? Esta doctrina ideada por Platón, mire que Platón era el chacho, ¿eh? Platón está en todo. Sí, señor. Esta doctrina ideada por Platón y enseñada en los primeros tiempos del cristianismo por Orígenes, que hace un momento dije que era platónico desde el punto de vista filosófico. Perteneció a la escuela del neoplatonismo de Amonio Saca, dije, ¿cierto? Y algunos seguidores suyos, o sea, seguidores de Orígenes como Dídimo de Alejandría, Evagrio Póntico, Nemesio, no Camayo el Campín, sino Nemesio de Emesa, y los priscilianistas, que son discípulos, fueron discípulos de Prisciliano, por eso priscilianismo, mantienen que las almas preexistentes antes de unirse con sus respectivos cuerpos desde toda la eternidad. O sea, para Platón y el resto que está ahí en la compañía ilimitada, las almas son preexistentes, ya existían antes de unirse a los cuerpos. Por eso es preexistencianismo.
Y luego, como castigo de algún delito moral, se vieron condenadas a morar en el cuerpo del hombre. O sea, para Platón y el resto, las almas ya existían. En esa existencia previa a la existencia del cuerpo, las almas cometieron un delito moral, son pecados, y fueron condenadas por Dios para pagar sus culpas morales en un cuerpo. Entonces el cuerpo es presentado desde el punto de vista antropológico como una mazmorra, como una cárcel, donde las almas están pagando las penas que cometieron antes de que existieran los cuerpos. Eso lo dijo Platón, o sea, como especie de un karma. Eso es como un karma, reencarnación. No, pero es porque aquí está hablando de que las almas, entes espirituales, existían en el mundo espiritual. Y en el mundo espiritual pecan, transgreden una ley moral. Y el karma, o sea, el delito, el pago que le colocan por su delito es meterlo en el cuerpo donde está. Ok. Entonces, se vieron condenadas y luego como castigo de algún delito moral se vieron condenadas a morar en el cuerpo del hombre. Desterrada de los espacios etéreos. Semejante doctrina fue condenada por la Iglesia en el sínodo de Constantinopla del año 543 contra los origenistas y en el sínodo de Braga en el año 561. ¿Qué significa la palabra sínodo? ¿Y qué diferencia hay entre un sínodo y un concilio? Si bien es cierto que sínodo es una reunión de obispos y concilio también es una reunión de obispos, la diferencia entre el sínodo y el concilio es que el sínodo es una reunión de obispos desde el punto de vista regional, mientras que el concilio es una asamblea de obispos universal que reúne a todos los obispos de la Iglesia Universal. El sínodo reúne a los obispos de una región. En este caso, el sínodo de Constantinopla era la reunión de los obispos de la región de Constantinopla. Pero si yo digo el concilio ecuménico y cristológico de Constantinopla, estoy diciendo que fue una asamblea de obispos que agrupó, reunió todos los obispos de la Iglesia a nivel universal que se reunieron en la ciudad de Constantinopla. Esa es la diferencia entre un sínodo y un concilio. La palabra concilio hoy está mal aplicada por el mundo evangélico, porque la palabra concilio hoy en el mundo evangélico se utiliza para designar a una denominación, y no es así. Nunca la Iglesia utilizó la palabra concilio para designar el nombre de una denominación. El término concilio la Iglesia lo utilizó para designar la asamblea de obispos de todo el mundo que se reunían para definir algún tema de doctrina o de fe. Ok. En estos dos sínodos se condenó esa falsa doctrina de Platón. Es contraria a la Sagrada Escritura la idea de que las almas existieron antes de su unión con el cuerpo y de que en dicho estado cometiesen una culpa moral. Incluso el pasaje del libro de la Sabiduría 8:19 que dice: era yo un niño de buen natural que recibió en suerte un alma buena, porque siendo bueno vine a un cuerpo sin mancilla. Pero no está diciendo aquí que el cuerpo sea malo o una cárcel. No se puede entender en el sentido de preexistencia platónica, pues las ideas antropológicas del libro son radicalmente distintas de las de Platón. Según la Escritura, el primer hombre creado por Dios era bueno en cuanto al cuerpo y en cuanto al alma. Lo dice Génesis 1:31 cuando el escritor sagrado afirma: y vio Dios que lo que había hecho era bueno y bueno en gran manera. Ok, entonces el preexistencialismo tendríamos que descartarlo.
porque es antibíblico y define al cuerpo como una cárcel y al mismo tiempo enseña que el alma ya existía antes de que existieran nuestros cuerpos. El otro es el emanatismo. ¿Qué enseña el emanatismo? Este emanatismo en la antigüedad fue presentado o representado por el dualismo de los gnósticos. Este es peor. El emanatismo es gnóstico. Gnóstico y maniqueo. Enseñado en la Edad Moderna por los panteístas, sostiene que las almas se originan por emanación de la sustancia divina. Por eso se llama emanatismo, porque las almas emanan de la sustancia divina, o sea, de la deidad. Esta doctrina contradice la absoluta simplicidad e indivisibilidad de Dios, o sea, que Dios no se puede dividir, y fue condenada como herejía juntamente con el panteísmo, con el panteísmo. ¿Qué dice Agustín? El alma no es una partícula de Dios, pues si así fuera, el alma sería inmutable e indestructible bajo cualquier aspecto. Entonces el emanatismo básicamente está diciendo que el alma es una partícula de la sustancia de Dios, que de la sustancia de Dios emanaron cada alma. Entonces, si nuestras almas provienen de una emanación originada o salida como partícula de la sustancia divina, entonces nuestras almas constituirían un elemento divino en cada uno de nosotros. Eso es lo que está enseñando el emanatismo, como el panteísmo. El panteísmo define la naturaleza, el medio, como parte que sale de Dios. Por eso para el panteísmo son sagrados los animales a tal punto de sacralidad que algunos animales se merecen culto. Del panteísmo sale la idea de que los animales como la vaca son la representación de un dios y por eso se le rinde culto en la India. Del panteísmo sale que animales como las ratas representan a otro dios y por eso en la India, donde la cultura cúltica religiosa de la India es panteísta, hay templos que se han construido en honor a la rata. Cierta ocasión pasaban un documental de estos aspectos religiosos de la India y de el templo hecho en honor a la rata, y había tanta rata en ese templo que las personas no podían caminar de la invasión de ratas que había en este templo. Y este culto a las ratas tiene monjes, o sea, monjes religiosos que suben a los diferentes estados del alma mediante la adoración de la rata. Y entonces los cabellos de estos monjes larguísimos, no se bañan, van al templo de la rata y le llevan comida, comen con la rata y le dan alimento a la rata con su propia boca. Y la rata se le monta encima y están llenos de ratas. Entre más ratas tenga encima, más ungido estoy y más lleno de la gloria de estos dioses. Imagínense usted. Estos son el tema del panteísmo. El Senado de Colombia es panteísta porque está lleno de ratas. Así es bueno ponerlo en el Facebook. En el Facebook es bueno ponerlo así. Así es. Así hay que colocarlo. En Colombia tenemos el culto al panteísmo de las ratas, sobre todo en el Congreso de la República, que es el gran templo de las diosas ratas. Así es. Tenemos el generacionismo. El generacionismo atribuye el origen del alma humana lo mismo que el cuerpo al acto generador de los padres.
Ellos son causa del cuerpo y del alma. La forma más material de generacionismo es el traducianismo, defendido por el padre de la Iglesia, Tertuliano. Tertuliano fue el que dividió la Sagrada Escritura bajo el concepto de Antiguo y Nuevo Testamento. Eso se lo debemos a Tertuliano. Eso no vino del cielo así, que el arcángel Miguel le trajo la Biblia dividida en Antiguo y Nuevo Testamento. No, eso es de Tertuliano. ¿Qué decía Tertuliano? Enseña que con el semen orgánico de los padres pasa al hijo una partícula de la misma sustancia anímica de los mismos. La forma más espiritual de generacionismo es considerada por San Agustín. Entonces el generacionismo básicamente que dice, en el momento en que un hombre y una mujer se unen sexualmente y el esperma del hombre se fertiliza con el ¿qué? Con el óvulo de la mujer, en ese momento no solamente se genera, se imparte una sustancia orgánica que da origen al cuerpo, sino que también en esa sustancia orgánica se le da origen tanto al cuerpo como el alma. O sea, que se complica mucho el tema del aborto. Claro, porque en el tema del aborto sería un asesinato no únicamente por el tema del cuerpo, sino porque en el momento en que el semen se une con el óvulo de la mujer, ya hay entre esas dos uniones de esos dos elementos, hay una sustancia orgánica del cual emana tanto el cuerpo como el alma. O sea, ya es un ser que está en estado embrionario, pero ya es un ser que en su estado embrionario posee alma. Ese es el generacionismo. Y por último está el creacionismo. ¿Qué dice el creacionismo? Cada alma es creada directamente por Dios de la nada. El creacionismo, defendido por la mayor parte de los padres de la Iglesia y de los escolásticos, bueno, ya sabemos quiénes son los padres de la Iglesia. ¿Y quiénes son los escolásticos? Que están estudiando teología, entonces, por favor, ¿quiénes son los escolásticos? Eran los filósofos de esa época que levantaron el movimiento escolástico, o sea, haciendo como una modificación en la parte de teología y filosofía. La escolástica es un movimiento surgido en la Edad Media, o sea, en el Medioevo, y tiene en Tomás de Aquino su máximo representante. La escolástica es la unión de la filosofía aristotélica con la teología de Tomás de Aquino. Entonces, a la unión de filosofía aristotélica más la teología impartida por el gran teólogo latino romano Tomás de Aquino, que era italiano, se le conoce como la escolástica. Entonces, la escolástica nos enseña acerca también del creacionismo. Los teólogos modernos también enseñan. ¿Qué enseñan? Que cada alma es creada por Dios de la nada en el instante de su unión con el cuerpo. O sea, según esta teoría, en cada momento Dios está operando un acto creador. Porque según esta teoría, cuando un hombre y la mujer se unen sexualmente y el esperma se une con el óvulo, entonces Dios ¿qué hace? Crea el alma y la infunde en ese ser
que se ha originado de la unión sexual o natural entre un hombre y una mujer. Por eso se le llama creacionismo, porque Dios sigue creando cada alma. Pero eso no iría en contra del hecho de que la creación estaba completa, que ya... Así es. Yo particularmente, si ustedes me preguntan a mí, yo estoy de acuerdo con San Agustín, con el anterior, o sea, con el generacionismo. Ok. Tal doctrina, esta, no está definida, pero se halla expresada indirectamente en el Sínodo V de Letrán. Ya ustedes saben que es un sínodo. No nos es posible presentar una prueba contundente de la Escritura en favor del creacionismo. No obstante, lo hayamos insinuado en Eclesiastés 12:7. El Espíritu retorna a Dios, que fue quien lo dio. Pero el generacionismo diría, no, pero es que Dios lo ha dado. O sea, Dios lo ha dado a través del acto natural de la unión sexual entre un hombre y una mujer. Entonces tenemos esas cuatro, usted verá bien que se ubica, porque aquí no lo voy a meter en camisa de fuerza. Tenemos cuatro teorías que tratan de explicarnos cómo se ha originado el alma de cada uno de nosotros. La primera, preexistencialismo, no creo que sea compatible con nuestras ideas cristianas, porque está hablando de un alma preexistente que existía antes de que existiera tu cuerpo, y porque está hablando de que las almas se portaron mal, y consecuencia es que te metieron en un cuerpo y estás encarcelado en ese cuerpo. Eso es una idea platónica y hasta gnóstica, que también enseñan eso los gnósticos. La segunda es el emanatismo, que tampoco sería compatible porque en el emanatismo cada alma corresponde a una partícula de la esencia de Dios, entonces seríamos en parte divinos. Esa es buena, el emanatismo, para este poco de predicadores chancleteros y supuestos apóstoles que hay hoy, donde están diciendo que usted tiene el ADN de Dios. Para yo decir que tengo el ADN de Dios, estoy diciendo que tengo una partícula de Dios. Bueno, entonces para decir eso, y tienen el emanatismo. Son emanatistas sin saberlo. Pero el emanatismo también es panteísta. En tercer lugar tenemos el generacionismo y en cuarto lugar el creacionismo. O sea, los últimos dos son más compatibles con las doctrinas cristianas. Porque es más racional, más coherente, ¿ya? Más coherente que tanto el alma como el cuerpo se produzcan de la unión que hay entre un hombre y una mujer. Y pues yo creo que en el creacionismo iría en contra del hecho de que la creación cesó, o sea, Dios seguiría creando todavía. En ese contexto se seguiría creando, todo está creando y en cada instante. Así es. Muy bien.